Enfoquemos ahora nuestra atención para examinar las diferentes disposiciones o arreglos que se utilizan en las conexiones de los transformadores de distribución trifásicos. Los clientes industriales y comerciales requieren usualmente el suministro de potencia trifásica. Para lograr este propósito se pueden emplear una variedad de configuraciones en los transformadores monofásicos y trifásicos. Para nuestro estudio se mirará la aplicación de 3 transformadores monofásicos individuales que se interconectan para suministrar la potencia trifásica requerida. Se asume que el alimentador primario, es decir, la fuente de potencia, está conectada en estrella, con un voltaje de 13.8 kilovoltios línea a línea y con el neutro puesto a tierra. Los devanados del primario de los transformadores de distribución monofásicos se pueden conectar en estrella o en delta. Aquí se aprecia la conexión en estrella de cada devanado primario individual a la línea apropiada y al neutro. Note que el punto de neutro común de estos 3 devanados primarios se conecta al neutro del alimentador, el cual se lleva a tierra, tanto en el punto de alimentación como en algunos postes en forma intermitente a lo largo de la ruta del alimentador. Por supuesto, los transformadores individuales se seleccionan para las condiciones de voltaje requeridas, que en esta instalación particular es 8 kilovoltios a través de cada devanado primario desde línea hasta el neutro. Ahora, en caso de conexión de los devanados primarios en delta, como se indica aquí, el voltaje total de 13.8 kilovoltios se aplica a través de cada devanado primario monofásico individual y por tanto el transformador debe estar convenientemente aislado para este nivel. Los transformadores deben seleccionarse con la relación de vueltas correctas con el fin de tener el nivel de voltaje trifásico requerido en el lado del secundario. Una vez más, los devanados del secundario de estos transformadores individuales pueden ser conectados en estrella o en delta. Aquí se aprecia que los secundarios se conectan en delta para proporcionar una alimentación trifásica de 600 voltios. En esta configuración delta-delta, entonces, la relación de vueltas para cada transformador monofásico individual es de 13.800 voltios dividido por 600 voltios, que es 23:1. Por tanto, se tiene 23 veces más vueltas en el primario que en el secundario. El servicio trifásico a 600 voltios se distribuye a lo largo de las instalaciones del cliente, donde usualmente se utiliza para accionar cargas de motores trifásicos de gran tamaño. Sin embargo, también se deben alimentar algunas cargas monofásicas, tales como alumbrado, y esto usualmente se logra conectando transformadores monofásicos apropiados como parte de la instalación del cliente. Estos transformadores se conectan línea a línea a 600 voltios en el primario con 240 o 120 voltios en el lado secundario. La instalación de tales transformadores debe ser realizada de tal manera que se pueda obtener un equilibrio aproximado en la carga a través de las 3 fases. Sin embargo, en condiciones reales de operación siempre se presentará alguna corriente monofásica por desbalance, la cual se absorbe por circulación alrededor del devanado en delta del lado primario y secundario. En el caso de la conexión en estrella, el neutro como tal toma la corriente por desbalance, pero en una configuración con devanado en delta, donde no hay neutro, la corriente por desbalance circula alrededor de los devanados. Si dicha corriente de circulación es muy grande, puede originarse un sobrecalentamiento en los devanados y el núcleo del transformador. Por esta razón, es esencial que los 3 transformadores monofásicos interconectados sean idénticos. Cualquier diferencia en las características tales como resistencia o impedancia u otras variaciones puede originar la circulación de corrientes por desbalance y en consecuencia su sobrecalentamiento. La disposición con secundario en delta típicamente se utiliza para proporcionar alimentación trifásica a 600, 480, 240 o 208 voltios. Con el sistema a 240 voltios, las cargas monofásicas pueden conectarse directamente a través de los 240 voltios, línea a línea, y aún los 120 voltios pueden suministrarse mediante derivación en el centro de uno de los devanados de las fases. Este punto central usualmente se lleva a tierra y en esta forma se dispone de alimentación monofásica con 3 hilos, la cual es norma o estándar en Norteamérica. Es de extrema importancia recordar que esta configuración puede instalarse solamente en una fase del banco interconectado. ¿Por qué es así?
Bien, veamos, si derivamos en el centro las tres fases y después las llevamos a tierra, esencialmente se hace un cortocircuito en los puntos medios de los devanados secundarios. Una ventaja de instalar un banco de transformadores monofásicos y disponer de una alimentación trifásica es que el evento de falla en uno de los transformadores se puede todavía suministrar una carga trifásica desde los dos transformadores remanentes. En la conexión delta-delta mostrada aquí, uno de los transformadores monofásicos individuales se ha removido. Sin embargo, el sistema de distribución trifásico todavía está conectado a los dos transformadores remanentes y en consecuencia se mantiene el mismo voltaje y relación de fase. Similarmente, en el lado secundario, aún con una fase perdida, los dos voltajes inducidos remanentes continúan con la misma relación de fase. Por tanto, tenemos una alimentación trifásica para el cliente. Lo anterior se conoce como una conexión en delta abierta, en este caso sobre ambos lados primario y secundario del transformador. Un punto muy importante para recordar es que aunque los tres voltajes de fase continúan normalmente en la conexión en delta abierta en forma individual, la potencia de salida del transformador se reduce porque se ha removido uno de los devanados. De hecho, con la configuración en delta abierta, la capacidad del transformador se limita aproximadamente a 58% de su capacidad nominal. Con el objeto de satisfacer esta condición, puede ser necesaria la desconexión de alguna de las cargas del cliente. También se puede usar la conexión en delta abierta cuando el primario se conecta en estrella y un transformador se remueve del servicio. En este caso, las conexiones son estas, y una vez más, las relaciones de fase se mantienen, pero la capacidad se reduce. Con la configuración del primario en estrella abierta, la corriente por desbalance que circula por el neutro es igual a la suma vectorial de las dos corrientes de fase, la cual es muy alta en magnitud. Por esta razón es esencial que el neutro del primario sea sólidamente puesto a tierra. Se han estudiado los secundarios del transformador de distribución conectados en delta para formar un sistema trifásico en delta. Sin embargo, muchas instalaciones de los clientes se construyen para utilizar un sistema trifásico conectado en estrella. En la disposición típica mostrada aquí, el banco trifásico de transformadores alimenta un bloque de apartamento de multivivienda con un sistema trifásico de 4 hilos a 208 voltios línea a línea y 120 voltios línea neutro. La conexión en cada apartamento proporciona 120 voltios para alumbrado y pequeños electrodomésticos y 208 voltios monofásicos para electrodomésticos mayores como estufas. Note que los elementos que generan calor para las estufas están disponibles para 208 voltios en lugar de 240 voltios. Si los devanados primarios en esta configuración se conectan en delta, cada transformador monofásico de distribución necesita un voltaje nominal de 13.8 kilovoltios en el lado primario y 120 voltios en el secundario. Cuando los 120 voltios de los devanados secundarios se conectan en estrella, se produce un voltaje línea a línea de 208 voltios. Una ventaja de la conexión delta-estrella es que la corriente por desbalance, causada por desequilibrio en las cargas monofásicas del cliente, se absorbe por circulación dentro de la conexión en delta del primario. Sin embargo, se debe estar muy alerta ya que las corrientes excesivas por desbalance ocasionan sobrecalentamiento en el transformador, lo que conduce a la reducción de la carga total del mismo. Se debe también recordar que en una conexión delta-estrella, los voltajes línea-línea en el lado secundario están a 30 grados en desfase con los voltajes línea-línea en el primario. El cambio entre fases no es un problema cuando se tienen circuitos radiales. Sin embargo, cuando se operan transformadores en paralelo, se debe ser muy cuidadoso y tomar este asunto en consideración. Usted recordará que se discutió este punto en el módulo previo de esta serie en el tema de transformadores de la subestación. Los transformadores conectados en estrella-estrella son usados para alimentar cargas monofásicas y trifásicas. Para alimentar nuestro edificio de apartamentos, cada transformador monofásico en un banco estrella-estrella necesita tener un voltaje nominal de 8.000 voltios en el devanado primario y 120 voltios en el secundario. Esto significa una relación de vueltas de 66.66.
Con esta configuración, cualquier corriente por desbalance debido a las cargas monofásicas se refleja en el devanado primario como una corriente por desbalance resultante que fluye en el neutro. Si el desequilibrio es excesivo, se puede originar un aumento en el potencial del punto neutro con el consecuente incremento en uno o más de los voltajes de línea, lo que podría conducir a condiciones de alto peligro. Para prevenir su ocurrencia, es esencial que el neutro del devanado primario sea sólidamente puesto a tierra y firmemente fijado al potencial de tierra. Un resumen esquemático con las diferentes conexiones trifásicas comúnmente utilizadas se incluye como referencia en el libro de trabajo. Ahora, antes de trasladarnos a estudiar los factores operativos, hagamos una pausa. Por favor, apague la videocinta ahora y revise este material en su libro de trabajo.